Empezamos con la clase de hoy. Primer tema del que vamos a hablar. Primer tema que vamos a hablar van a ser las zapatas aisladas. Zapatas aisladas. Zapatas aisladas. Bien, antes de hablar de las zapatas aisladas, primero vamos a poner el chat solo para suscriptores, ¿vale? Vamos a poner el chat para suscriptores y ya vamos sobre la marcha perfectamente. Perfecto, ahí estamos. Ahí está. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás, Ángel Bravo? Bien, ahí estamos. Habíamos hablado que nosotros hacíamos los huecos del terreno, ¿vale? Hacíamos los huecos del terreno. Cuando hablamos de zapatas aisladas, los huecos del terreno nunca va a ser superior a 4 metros, ¿vale? De profundidad. Si fuera superior a 4 metros, usaríamos otro tipo de zapatas para la estructura, ¿vale? Otro tipo de cimentación para la estructura, ¿de acuerdo? En este caso, si hablamos de zapatas aisladas, lo normal es que no pase de 4 metros el hondo del hueco, ¿vale? Y luego, para ir llegando a su cota de altura, todos sabemos ya que le hacemos el concreto ciclópeo, ¿vale? Para ir rellenando la cota de altura, o lo que sea, o lo que se decida. Que no porque lleguemos a 2 metros de hondo y la zapata tenga que ir a 1 metro de hondo, no por eso se rellena con concreto ciclópeo, si llevamos a 2 metros a terreno firme. Os lo digo ahora porque todo aquí entra un mundo, ¿vale? Aquí entra un mundo. Lo primero que vamos a decir es que siempre nos vamos a guiar por lo que digan los planos de los arquitectos y los ingenieros, ¿vale? Es lo primero que siempre nos guiamos por los planos. Aquí no podemos decir cuánto de separación o cuánto de grosor, podemos decir medidas determinadas o aproximadas debido a que el arquitecto en los planos reflejará como él quiere que se haga cada uno de los trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, entrando a este tema, una vez ya tenemos todo el hueco, los huecos abiertos, como hablamos en la clase anterior, y los huecos de las vigas de cimentación, de las vigas de amarre de cimentación, pues entonces empezamos y echamos una carpeta, ¿vale? Tanto en el hueco de la viga de cimentación como en el mismo hueco de la zapata. Echamos una carpetita entre 5 y 7 centímetros de grosor, ¿vale? Una carpeta de hormigón pobre, ¿vale? Entre 5 y 7 centímetros de grosor y le echamos la carpeta. Después de echar la carpeta, ¿vale? Pues empezamos a hacer nuestras zapatas, ¿vale? En este caso tenemos aquí una zapata simple. ¿Por qué identificamos de que esto es una zapata simple? Vale, identificamos de que es una zapata simple porque vemos que es una zapata plana, ¿vale? Una zapata plana por la superficie, el pilar lo tiene al centro, podéis ver que el pilar lo tiene totalmente al centro, ¿de acuerdo? El grosor que tiene que llevar la base de la zapata simple, pues no te voy a decir el grosor, porque el grosor puede ser el que el arquitecto o el ingeniero digan en el plano, pero sí te voy a decir el mínimo. El mínimo viene siendo sobre unos 15 centímetros, y eso cuando hablamos del mínimo, cuando hablamos de grosor, tenemos que tener en cuenta que cuanto más gordo sea la zapata y más grande sea la zapata, más gordo va a ser el pilar, ¿vale? Y quiere decir que más peso va a soportar. En este caso tenemos una zapata que parece de 1 metro por 1 metro. ¿Os acordáis que habíamos hablado que las zapatas aisladas, ¿por qué se llaman zapatas aisladas? En primer lugar, ¿por qué se llama una cimentación? Se llama cimentación, ¿vale?, a todo aquello que es la estructura de una vivienda, ¿vale?, toda la estructura unida entre sí. Eso es una cimentación, ¿vale? Toda la estructura unida, toda esa estructura de esa vivienda. Lo podemos considerar así a nivel general lo que es una cimentación. Todo lo que es la estructura de la vivienda en sí, en conjunto, ¿vale? Zapatas aisladas. ¿A qué nos referimos con zapatas aisladas? Nos referimos porque están solas, están aisladas, ¿vale? La única unión que tienen esas zapatas es la unión a través de las vigas de cimentación de amarre, que ya hicimos un resumen en la segunda clase, al final de la segunda clase hicimos un resumen, ¿vale? Pues la única unión que tienen las zapatas aisladas es con las vigas de cimentación de amarre. La única unión que tienen. Y se llaman aisladas porque están solas, ¿vale? Sabemos que tiene que tener, por la parte más estrecha, tiene que tener 80 centímetros de ancho como mínimo, en la parte más estrecha, ¿vale? ¿De acuerdo? Sabemos que de alto tiene que tener, de grosor, 15 centímetros de grosor de hormigón
como mínimo, ¿vale? Pueden ser cuadradas o pueden ser rectangulares. Oye, Cota, ¿qué diferencia hay entre la cuadrada y la rectangular? ¿Cuándo se pone una cuadrada o cuándo se pone una rectangular? Tranquilos, llegaremos a ese momento, ¿vale? Más que tenemos que saber sobre este pilar, ¿vale? Este pilar no viene para aguantar demasiado peso, ¿vale? Este pilar, esta cimentación, lo que es esta zapata. Esta zapata no viene para aguantar demasiado peso. ¿Por qué? Porque no tiene un soporte de oscilación lo bastante amplio. Quiere decir, si tú montas 3 pisos de altura y en una zona que sea sísmica, o donde haya un pequeño terremoto, o donde haya algún movimiento de tierra, o lo que sea, pues eso va a oscilar toda la estructura de la vivienda, toda la cimentación de la vivienda la va a oscilar, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esta es plana por la parte superior. Al ser plana por la parte superior, la oscilación se puede ver tan afectada que puede hacer que quiebre entre el pilar y la base de la zapata, puede ser que quiebre ahí, ¿vale? ¿Ok? Otro motivo de que no está preparada esa para demasiado peso. Otro motivo, imaginemos que el terreno debajo de la zapata cede, ¿vale? Imaginemos que el terreno debajo de la zapata cede, ¿vale? Imaginemos este lado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el peso de la misma zapata se hunda de un lado, llevando al quiebro entre el pilar y la zapata, ¿vale? Por eso es una zapata, cuando hablamos de 15 centímetros, hablamos de unas zapatitas, pues para hacer una casa de una planta, ¿vale? O para hacer un garaje, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de ese estilo, entre 15 y 20 centímetros para hacer una casa, meter una planta sola, de 15 centímetros para hacer un garaje, ¿vale? Si nos vamos a plantas, ya ampliaríamos lo que serían las dimensiones de la zapata, tanto en altura, como en ancho, como en... ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una zapata simple, como es esta, pero para soportar dos tramos de altura, 2 pisos, imaginemos, ¿no? Pues ¿cómo lo podemos hacer? Haciendo la zapata más grande, ¿vale? La zapata más grande y el pilar más ancho, ¿de acuerdo? Pero seguimos teniendo el mismo problema de oscilación, Entonces, cuando esa oscilación, escuchen bien, cuando esa oscilación pasa por un tercio, ¿vale? Quiere decir, nosotros esta medida la repartimos en 3 partes, repartimos la medida desde el pilar hasta el borde en 3 partes, ¿vale? Imaginemos que esto es una zapata de 1 metro, que son unos 30 centímetros lo que hay desde el pilar hacia el borde, hay 30 centímetros. Dividimos los 30 centímetros en 3 partes y nos quedan 3 partes de 10. Quiere decir que si la oscilación de esa vivienda va a superar el desplome de 10 centímetros, va a desplomarse más de 10 centímetros la oscilación de esa edificación, entonces podría quebrar. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Para ampliar lo que viene siendo el margen de oscilación, vale, pues hacemos zapatas rectangulares. Hacemos el lado rectangular donde queremos absorber o tener más margen de oscilación. Quiere decir que si queremos ganarle margen, porque puede oscilar de este lado, porque está contra una montaña, en bajada de la vivienda de una montaña, si en algún casual hubiera desprendimientos y pegaran rocas contra el lado de la estructura, ¿vale? Que no obligue esa estructura a más de 10 centímetros de oscilación, llevando a quebrar la zapata cuadrada. Entonces hacemos una zapata rectangular, donde tengamos a lo mejor aproximadamente 1 metro aquí y 1,50 m aquí. Si tenemos 1,50 m aquí, ¿vale? Posiblemente tengamos 1 metro o 90 centímetros hasta el borde. Si lo repartimos en 3 partes tenemos 30 centímetros, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que podría llegar a oscilar hasta 30 centímetros de desplome esa zapata. Hola Cota, ¿ya empezaste? Sí, Freddy, sí, acabo de empezar. La verdad que empecé 5 minutos antes porque me empecé liando ahí. Pero no te preocupes, que luego en YouTube los primeros minutos los podemos seguir viendo ahí. Estoy entrando, pensé que eran las 10. No, Freddy, lo único que estamos con la primera explicación, con la primera zapata. No te preocupes,
que de todas estamos con la primera zapata. Y en la primera zapata lo que estoy explicando es que tiene que llevar una carpeta de hormigón. Una vez ya tenemos el terreno compactado y hemos hecho pues lo que viene siendo el concreto ciclópeo si fuera necesario porque el terreno es blando y todo eso, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es poner debajo de la zapata una carpeta de entre 5 y 7 centímetros de hormigón. Y esta es la primera zapata, que es una zapata simple. ¿Cómo identificamos que es una zapata simple? Identificamos que es una zapata simple porque el pilar está en el centro, ¿vale? El pilar está en el centro y la zapata es plana. Es totalmente plana por la parte superior. El mínimo que tiene que llevar de grosor esa zapata son 15 centímetros de grosor de hormigón como mínimo. De ancho tiene que llevar como mínimo 80 centímetros por el lado más estrecho, ¿vale? Y estaba diciendo ahora que este tipo de zapatas aguantan un cierto grado de oscilación, no aguantan mucho grado de oscilación. Normalmente, para medir el grado de oscilación que aguanta esta zapata, lo que podemos hacer es medir desde el borde de la zapata hasta el borde del pilar, y lo que nos dé, si nos da 30 centímetros, ¿vale? Pues entonces dividimos eso por 3. Al dividido por 3 tenemos 10 centímetros. Eso quiere decir que el máximo de oscilación que aguanta esta zapata serían 10 centímetros de desplome. Si lo obligan más allá de 10 centímetros se derrumba la vivienda. Pero por ese mismo motivo tenemos zapatas aisladas que son cuadradas y zapatas aisladas que son rectangulares. Tenemos las zapatas aisladas cuadradas y las rectangulares es para darle más oscilación por el lado donde lo necesite. Imaginemos que tenemos una vivienda al borde de un barranco, y en ese barranco se desprenden un montón de rocas gigantescas, y esas rocas pegan contra la cimentación de la vivienda, contra la casa pegan, ¿vale? Eso puede obligar a que con el golpe la estructura llegue a desplomar, ¿vale? Esa oscilación que puede llevar no puede superar los 10 centímetros porque quebraría entre el pilar y la zapata, riesgo de derrumbe. Entonces, ¿qué hacemos? Si en este lado tenemos el barranco, pues en este lado, en vez de hacer una zapata cuadrada simple, haríamos una zapata rectangular simple, porque siempre que ampliemos el lado que más puede ser afectado, estaríamos ampliando el grado de oscilación que puede llevar esa zapata, ¿vale? Luego tengamos en cuenta, más cosas a tener en cuenta sobre las zapatas. En este caso, una zapata simple, es más probable que tú te encuentres, lo más probable es que te encuentres la viga de amarre de cimentación, que te la encuentres aquí arriba, ¿vale? Desde la parte superior de la zapata para arriba. ¿Qué es lo que también le ayuda a las oscilaciones de la estructura? La viga de amarre, ¿vale? Porque ya no es decir que quede totalmente esta escuadra libre, que quede la escuadra libre a riesgo de cualquier oscilación. No, también tenemos la viga de amarre, ¿ok? Y la viga de amarre viene desde... Normalmente es recomendable ponerla por encima de la zapata. ¿Por qué? Porque si ponemos la viga de amarre al mismo nivel de la zapata, no le estaríamos quitando esa oscilación que va a tener aquí, ¿vale? En los momentos más chungos. Entonces, para poder ayudar en esa oscilación que puede tener aquí, ¿vale? A futuro, metemos la viga de amarre por encima de la zapata. Por encima, para que nos cubra la oscilación de la escuadra esa, ¿vale? Y siempre va a llevar una viga de amarre por aquí, otra por este otro lateral, si fuera una zapata en la esquina, si fuera una zapata en el centro iría como si fuera una cruz, ¿de acuerdo? Las vigas de amarre. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? En este tipo de zapatas es muy recomendable poner la viga de amarre por encima del nivel de la zapata. Bien, esta es una zapata simple, ¿vale? Zapata simple. Ya sabemos cómo diferenciar la zapata simple, ¿vale? La sabemos diferenciar porque simplemente es un mínimo de 15 y tiene que ser plana por la parte superior. Así es como podemos identificar la zapata simple. Bien, vamos a ver si no se me queda ningún detalle. Yo creo que no. Todo explicado. Vale, una parte muy importante también, ¿vale? Sobre los terrenos. Yo os dije que este tipo de zapatas no podían bajar más allá de 4 metros, ¿vale? Pero también tiene un mínimo. El mínimo puede ser en un terreno súper duro, puedes bajar a 40 centímetros, ¿vale? En un terreno súper duro. Lo importante es que la zapata siempre quede bajo el terreno. Esa es la parte más importante. Aunque hay muchas veces que la zapata te ves obligada a ponerla por encima del terreno, pero eso es porque después el terreno va a ir rellenado, ¿vale?
Va a ir rellenado y va a ir pues totalmente cubiertas esas zapatas para llegar a... y todo ese rollo. Bien, vamos a la siguiente zapata. La siguiente zapata que tenemos es... vamos a ver, la esquinera, pero vamos a ir primero a la parrilla, ¿vale? Vamos a ir primero cómo es el interior de esta zapata, porque hay que saber el interior. No es decir, hey, la zapata simple para el pilar en el medio, no, ahora vamos a ver el interior de la zapata. ¿Qué veis aquí? Aquí veis un emparrillado. ¿Cómo funciona ese emparrillado? Ese emparrillado funciona así. Lleva el número de varillas hacia un lado y hacia el otro que diga el plano. Y las varillas van así. Doblada en la punta y doblada en la otra punta. Doblada en la punta, doblada en la otra punta. Doblada en la punta, doblada en la otra punta. Y lo mismo en el sentido contrario. Doblada en la punta, doblada en la otra punta. Doblada en la punta, doblada en la otra punta. Y lo mismo así. Esto le estaríamos llamando la parrilla del pilar. Esa es la parrilla del pilar. Puede ser de 8, puede ser de 10, puede ser de 12 las varillas, ¿vale? Eso lo dirá en el plano, lo dirá el ingeniero en el plano. Cuando vayamos a leer planos ya entenderéis un poquito más esto y cómo dice las separaciones el plano y cómo se localiza la varilla en el plano. Listo esto. Esta es una parrilla de pilar. Como podéis ver aquí, son varillas en un sentido y varillas en el otro, haciendo cuadraditos. Esos cuadrados, la separación de esos cuadrados, lo decide el ingeniero o el arquitecto en el plano, ¿vale? La separación de los cuadrados. Y las puntas de las varillas van dobladas para arriba, para darle más refuerzo a lo que viene siendo el borde de la zapata, ¿vale? Porque si terminaran así rectas, lo que sería el alto del hormigón de la zapata podría tener riesgo de quebrarse, al no tener estructura metálica, ¿vale? Si las doblamos para arriba, en los bordes, esos bordes doblados para arriba va a evitar que se quiebre el borde de las zapatas, ¿de acuerdo? Y después tenemos las esperas de los pilares. ¿Cómo van las esperas? En este caso hay un montón de ellas. En este caso se ve que el pilar va a ser gordito, ¿vale? Aquí hay, por ejemplo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, yo me imagino que 13. Pero vamos a ir a lo normal, a 8, vamos a ir a lo normal. Pues iría, la espera iría, una espera iría así, ¿vale? Por debajo de lo que sería el emparrillado y para arriba. Otra iría así, amarrada por debajo del emparrillado y para arriba. Otra iría así, por debajo del emparrillado y para arriba. La otra iría así, por debajo del emparrillado y para arriba. Y la otra así, y la otra así, como hacer una estrella. Como si hiciéramos una estrella, compañeros. Van colocadas como si hiciéramos una estrella. El largo de la base de lo que viene siendo la espera, lo va a decir el plano. El largo de la espera, lo va a decir el plano. Todo eso lo dice el plano, ¿vale? El ancho de los cuadraditos también lo dice el plano. Pero lo que tenemos que saber, que lo que es la parrilla de un pilar, ¿vale? Lo que es la parrilla de un pilar es simplemente dobladas las puntas, varillas así hacia un sentido y varillas hacia el otro sentido, y atadas entre sí. Y las esperas del pilar son las varillas a lo largo para arriba, dobladas por debajo de la parrilla y amarradas a la parrilla. Como haciendo una... Primero empiezas haciendo como no sé, tío, ¿cómo se dice esto, tío? Como una cruz, y después hacer la cruz hacia el otro sentido, ¿vale? Es así, es como hacer una estrella. Y después lleva sus estribos, ¿vale? ¿Qué son los estribos? Vale, los estribos son, ¿cómo decirlo? Pues, ¿dónde puse el borrador, tío? Los estribos son las esperas estas que suben para arriba, después de las dobleces que están amarradas debajo de la parrilla, las esperas que suben para arriba, ¿vale? Vale. Pues estas llevan unos estribos. Unos estribos son, si ese castillo metálico es cuadrado, pues los estribos son cuadrados. Si es rectangular, los estribos son rectangulares. Y si es redondo el pilar, pues los estribos son redondos. Lo que hacen los estribos es agarrar que todas las varillas se queden juntas, que no se separen más o se junten más. Entonces lo que hace el estribo es coger alrededor, ¿vale?, todo lo que son las varillas y se atan las varillas a los estribos. Se atan las varillas a los estribos, ¿vale? Eso funciona así. Otra cosa importante sobre esto. La separación de los estribos lo dice el plano. El plano te va a decir de cuántos son los estribos.
si son de 20 por 30, de 30 por 30, 40 por 40, te va a decir el plano en cuanto a los estribos y te va a decir la separación entre sí. Siempre vamos a ver que al principio del estribado, junto al emparrillado, los estribos siempre te va a decir el plano que los coloques más cerca unos entre otros, ¿vale? Luego verás, a raíz que sube el pilar para arriba, los estribos van a estar más separados entre sí. Pero cuando ya llega el castillo metálico a donde va a ir la base del pilar de la planta superior, los estribos vuelven a ir más juntos entre sí, ¿vale? Siempre te lo van a mandar así. En la parte de arriba del castillo metálico y en la parte de abajo del castillo metálico, los estribos siempre van a ir más juntos entre sí. Y en el medio van a ir un poco más separados, ¿vale? Eso siempre lo vais a ver así. Entonces ya tenemos claro lo que es la parrilla de la zapata, de una zapata simple, ya lo tenemos claro. Tenemos claro cómo se colocan las esperas para luego continuar con los pilares, ¿vale? Porque ya una vez rellenemos la zapata y la vemos cómo está aquí, ¿vale? Una vez rellenemos la zapata y la vemos cómo está aquí, después ya sería cuestión de poner el castillo metálico, atarlo contra las esperas que quedan aquí libres del hormigón, atar el castillo metálico, encofrarlo para luego llenarlo, ¿vale? Cuando lleguemos a los trabajos de encofrado ya explicaremos. Encofrarlo para luego llenarlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá. Bien, esto que está aquí, ¿qué es? Esto es una zapata esquinera. Y diréis, coño, ¿y para qué sirve eso, Cota? Bien, pues esto es una zapata esquinera, os voy a decir para lo que sirve, ¿vale? ¿Qué debemos de saber sobre la zapata esquinera? ¿Qué debemos saber sobre la zapata esquinera? Altura mínima, lo mismo, mínimo 15 centímetros. ¿Es plana por la parte superior? Por supuesto, es plana por la parte superior igual. Pero solo porque es zapata esquinera, tiene un motivo. Imaginemos que esta es la esquina del edificio que voy a hacer. Pero imaginemos que aquí tenemos un edificio, que de aquí para allá hay un edificio. Entonces yo no podría hacer una zapata con el pilar al centro, no podría, porque me quedaría la mitad de la zapata debajo del edificio que ya está hecho, ¿cierto o no? Me quedaría la mitad de la zapata debajo del edificio que ya está hecho, entonces usamos zapatas esquineras. Quiere decir, a ver si de aquí se ve bien, sí, ¿no? Quiere decir que aquí iría el pilar en la esquina y la zapata coge por aquí, ¿vale? Y la zapata coge por fuera, no coge ni por este lado ni por este, porque a lo mejor hay un edificio aquí y un edificio aquí, entonces lo que va pegado es el pilar a la esquina. Y el resto de lo que viene siendo la zapata aislada, ¿vale? Pues va hacia los lados libres del terreno que vamos a edificar. Por eso se llama zapata esquinera, ¿de acuerdo? Es para poder ponerla en la esquina. Lo mismo, puede ser cuadrada o puede ser rectangular, el mismo motivo que hablamos antes, ¿vale? Sabemos de sobra que cuando el pilar va pegado a la esquina, la mayor oscilación la va a tener hacia este lado y este lado. Por ese mismo motivo, posiblemente sea una zapata cuadrada, bien ancha para aquí o bien ancha para ahí. Supongamos que no hubiera terreno para ahí, pues la zapata cogería para ahí. Supongamos que tenga más oscilación hacia un lado, pues le haríamos una zapata rectangular, ancheando más el lado donde puede ser más afectado para que gane más oscilación a futuro, ¿vale? Aparte del soporte de la viga de cimentación, que también hace lo suyo y bastante. ¿Más que tenemos que saber sobre esta zapata? Pues más nada, lo mismo que la zapata simple, ¿vale? Con el pilar al centro, pero esto sería como otra zapata simple, pero con el pilar en la esquina. Bien, sigamos. Estructura metálica, lo mismo. Hacemos un emparrillado, igual que hablamos en el otro, ¿vale? Con varillas hacia un sentido y hacia el otro, y con las puntas dobladas hacia arriba para el borde de la zapata, que no se vaya a ver afectado por no tener estructura metálica, ¿vale? Y lo mismo con las esperas. Ya las esperas no irían como una estrella, irían como un abanico. ¿Por qué motivo? Porque ya no podrían coger como una estrella. Entonces habría que hacerlo como un abanico. Habría que ponerla para aquí,
para aquí, para aquí, para aquí, por debajo de... en forma de abanico, cada espera en su sitio, ¿vale? Y la doblez, pues en forma de abanico por debajo de la parrilla, atándolo para que cada espera quede en su sitio, ¿vale? Entonces, eso sería una zapata esquinera, ¿de acuerdo? Bien, y ahora tenemos, compañeros, la medianera. A ver si me cojo una tiza por aquí. Tenemos la zapata medianera. Zapata medianera. Bien, diferencia que tiene la zapata medianera a la zapata esquinera o a la zapata simple. Ninguna. Viene siendo lo mismo. Viene siendo el mismo ancho como mínimo de 15 centímetros, plana por la parte superior, las vigas de amarre pues cogerán por los laterales, por encima del nivel de la zapata lisa, siempre, como digo, por encima del nivel de la zapata lisa. Eso es muy importante en este tipo de zapatas, ¿vale? En las zapatas simples. ¿Pero por qué le llaman medianera? Por lo mismo. Lo mismo. Cuando son esquinas, los pilares van a las esquinas, pero cuando es la medianera, aquí está el edificio y cuadra en el centro, pues ponemos la zapata medianera, ¿vale? Que va a ir cuadrada, arrimada al edificio. Por detrás estará el edificio y veréis que será más ancha hacia un lado y hacia el otro y más estrecha hacia adelante. ¿Por qué más ancha y es rectangular? Porque tendrá más riesgo de oscilación hacia el lado de allá y hacia el lado de acá, y entonces para ganarle más margen de oscilación pues la hacen más rectangular, como hablamos antes, ¿vale? Entonces hasta ahí creo que quedó todo claro, ¿vale? Creo que quedó todo claro lo que... estructura metálica. Aquí podéis ver la estructura metálica de la medianera. Esto que veis aquí son las vigas de cimentación de amarre, ¿vale? Aquí en este caso ya están colocadas las vigas, ya están colocadas en las zapatas, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo se montan estas vigas. Se hace la parrilla, ¿vale? La parrilla, doblándolo para arriba. Aquí podéis ver cómo los hierros de la parrilla están mucho más doblados para arriba. Y ustedes dirán, ¿cuánto hay que doblar esa parrilla para arriba? Lo que diga el plano. Porque habrá que doblar esos hierros para arriba lo que vaya a llevar de cimentación, ¿vale? Esa zapata. Si va a llevar 20 centímetros, pues lo doblas, le dejas 2,5 centímetros por cada lado, pues lo doblas 15, ¿vale? Lo doblas 15 centímetros, ¿de acuerdo? Para que coja 2,5 centímetros de separación por cada lado del hierro. Siempre tiene que ir 2,5 separado del hierro. Lo mismo cuando colocamos la parrilla, ¿vale? Cuando colocamos la parrilla hay que colocar unas peinetas, ¿vale? Hay que colocar unas peinetas que miden 2,5, que es para separar de lo que es la carpeta de hormigón, separar el hierro de la zapata, ¿vale? Le ponemos esas peinetas por debajo para que la parrilla quede en el aire y no quede pegada al suelo, y que coja 2,5 centímetros por debajo de la parrilla sin que haga contacto directo ni con la carpeta ni con el terreno, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Las vigas de amarre, ¿qué es lo que hay que hacer? Lógicamente podéis ver que lleva estribos, estribo. Vamos primero por las esperas. Aquí lo mismo, aquí sería un abanico abierto, ¿vale? En el otro sería medio abanico contra la esquina, para poner los hierros doblados de las esperas, de manera que vayan las esperas derechas en el sitio que tienen que ir, y el hierro doblado por debajo de la parrilla para atarlo así, ¿vale? Entonces, lo mismo, aquí lo mismo, sería como un abanico abierto, ¿vale? Buscarte la vida para tú ir poniendo las esperas dobladas por debajo de la parrilla de forma que queden los hierros en su sitio, ¿vale? Lo mismo, después aquí tenemos lo que son las vigas de amarre. Aquí tenemos una viga de amarre que aproximadamente puede llevar 8 varillas también, y esto de aquí aproximadamente te lleva unas 5, 10, unas 10 varillas. Este te lleva como 10 más las laterales, vamos. La viga siempre que pasa por el centro, normalmente siempre suele llevar más hierro, ¿vale? Que las perimetrales, ¿de acuerdo? Pero eso es todo, te lo pone el plano. El número de varillas que lleva, el grosor de las varillas, eso todo, el ancho de los estribos, eso todo lo pone el plano. Nosotros vamos a la parte general, ¿vale? Lo que son las vigas de amarre con las varillas y los estribos. Al llegar aquí al pilar, lógicamente tendrás un cacho de varilla sin estribo. ¿Por qué tendrás un cacho de varilla sin estribo? Porque tendrás que meter esas varillas
entre los hierros de las esperas del pilar. Lo mismo, la viga que viene de aquí también la tienes que meter entre los hierros de las esperas del pilar, y lo mismo la viga que viene aquí también la tienes que meter entre los hierros de las esperas del pilar, ¿vale? Y amarrarlo al mismo tiempo, amarrarlas todas entre sí, contra las esperas del pilar, viga entre viga, amarrarlo todo bien entre sí, ¿vale? Y ponerle los estribos que les falte, por ejemplo, aquí hay una separación muy grande, desde el último estribo hasta el pilar hay una separación muy grande sin estribo. ¿Eso se puede hacer? No, no puede haber esta separación, ¿vale? Tiene que ir el último estribo aquí, pegadito a la estructura metálica del pilar. Tiene que ir aquí, no puedes dejar este margen tan grande sin estribar, ¿vale? Porque podría abrir ahí, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Aquí tiene el estribo hacia el pilar, aquí sí se ve hacia el pilar, aquí también se ve hacia el pilar, pero aquí, en la del centro, se ve que llegaron hasta aquí con el estribo y aún les cogía un estribo más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen las vigas de cimentación? Las vigas de cimentación lo que hacen es sujetar el pilar por todos sus extremos, por los extremos que sea necesario. ¿Y por dónde sujetan el pilar? Lo sujetan siempre por encima de la base de la zapata simple, o de la zapata esquinera, o de la zapata medianera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso funciona así. En este caso ya veis que la altura que tiene la viga de cimentación y la altura que tiene las dobladas de la parrilla ya nos indica de que esa zapata puede tener tranquilamente sus 50 centímetros de altura, ¿vale? Ok, ahí tenéis una zapata simple a 50 centímetros de altura, una zapata medianera a 50 centímetros de altura, ¿vale? Para que lo sepáis, que el mínimo son 15, pero luego le puedes dar según el peso que vaya a soportar, y lo mismo influye el tamaño de ella en sí, ¿de acuerdo? Zapata piramidal. Oh, papá, ¿y esta? Ahí estamos. Cuando hablamos de terrenos, no sé si se ve bien, déjame apagar la luz. La veis ahora, ¿no? ¿La veis bien? La voy a encender otra vez la luz. Ahí se ve, ¿verdad? Zapata piramidal. ¿Por qué le llamamos zapata piramidal, compañeros? Pues le llamamos zapata piramidal por el simple motivo de que tiene la parte, como siempre, la parte de sus 15 centímetros como mínimo, pero luego del borde hacia dentro del pilar va en forma de pirámide. Va en forma de pirámide. Y diréis, oye, ¿y por qué motivo aquí lo hacen así en forma de pirámide? ¿Vale? Bien, eso es para la oscilación, como hablamos antes de la zapata simple, que la oscilación le podía afectar en la escuadra de la zapata, ¿vale? En la junta entre la zapata y el pilar. Pues en este caso, al tener esa parte piramidal en rampa, ¿vale? Está cogiendo la escuadra esa tan peligrosa. ¿Y cuándo hacen esto? Pues esto lo hacen las zapatas piramidales cuando se ven obligados, o el arquitecto en el plano suele poner que la viga de cimentación, en vez de ir justo encima de lo que es la zapata simple, ¿vale? Y la va a poner más arriba la viga de cimentación, la va a poner más alta. Entonces, para que no se vea afectado la unión entre la zapata y el pilar poniendo una zapata simple, entonces lo que hacen es poner una zapata piramidal, ¿vale? Para que esa escuadra tan peligrosa, que ya no va a estar reforzada con la viga de amarre porque ya no va a ir tan baja, para reforzar esa escuadra, pues entonces hacen en forma de pirámide esa escuadra, porque la viga va a ir más alto y no pierda la zapata, no pierda su oscilación o la torsión que tenga que aguantar, ¿de acuerdo? Lo mismo, el emparrillado es igual, ¿vale? El emparrillado solo varía con el tamaño de la zapata en sí, ¿vale? Con el tamaño de la zapata. A veces se suele hacer un emparrillado superior, viene siendo igual que el emparrillado inferior, ¿vale? Pero se le da la vuelta y se le ponen las dobladas boca abajo, para amarrar las dobladas de una parrilla a la otra parrilla, ¿vale? Se hace un doble emparrillado porque va a ser tanta la altura que va a llevar de base la zapata, que el emparrillado simple va a ser poco hierro para esa zapata. Entonces se ven obligados a tener que meterle emparrillado superior, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Están obligados a meterle el emparrillado superior por la altura que pueda tener la zapata. ¿Y esa altura de qué dependerá? Esa altura
terreno. Si el terreno es demasiado blando y hubo que hacer concreto ciclópeo y hay que poner unas zapatas y la estructura va a tener que aguantar mucho peso, pues igual el arquitecto decide meterle más base de zapata, hacer zapata piramidal para que no quiebre la esquina en ningún momento si el terreno cede o lo que pueda pasar, ¿vale? Y al mismo tiempo ponerle también por encima de la zapata piramidal, ponerle la viga de cimentación, que es lo que sujeta las torsiones que pueda llevar esa cimentación por cualquier tipo de motivo, ¿vale? Aquí tenemos tres tipos de zapatas. La zapata simple, que ya hemos hablado de la zapata simple, la esquinera y la medianera, ¿vale? La zapata inclinada, en este caso yo le llamo zapata piramidal, ¿vale? Porque va en forma de pirámide, pero aquí le llaman zapata inclinada, ¿de acuerdo? Que es para coger y cubrir ese escuadro tan débil que puede quedar con las torsiones de la cimentación, ¿vale? Y la zapata escalonada. ¿Cuál es la zapata escalonada? Pues la zapata escalonada se suele usar cuando a lo mejor tú tienes que poner la viga de cimentación demasiado alta. Si pones la viga de cimentación demasiado alta y esa zapata va demasiado honda, pues entonces normalmente para evitar las torsiones que pueda afectar a esa zapata, pues la suelen ir haciendo escalonada en pequeños tramos. ¿Vale? Escalonada en pequeños tramos. ¿Qué pasa muchas veces con esta zapata inclinada o con la zapata perimetral? Vale, a veces también le ponen las vigas de amarre al mismo nivel de la zapata. Cuando se ponen las vigas de amarre al mismo nivel que la zapata, porque así lo requiere a lo mejor el arquitecto, ¿vale? Pues entonces suelen hacer las partes piramidales, ¿vale? Vas a ver que la zapata aquí tiene como mínimo 10 centímetros, en la parte de aquí abajo como mínimo 10 centímetros, y aquí va muriendo a cero con la pirámide. Quiere decir que ahí el ingeniero decidió meterle, en vez de una zapata simple con las vigas de cimentación, decide meter una zapata piramidal con las vigas de cimentación incrustadas dentro de la pirámide, ¿de acuerdo? Pues no solo para darle mejor refuerzo en la zona donde estén las vigas, sino también darle mejor refuerzo en la zona donde no haya viga, ¿vale? Para evitar mayor torsión. En fin, son varios métodos que tienen los arquitectos y diferentes zapatas aisladas que ellos pueden diseñar según el gusto del terreno. Aquí podéis ver lo que sería una zapata piramidal, la estructura de una zapata piramidal. Podéis ver que aquí tiene el emparrillado inferior, emparrillado superior y luego tiene el emparrillado de lo que sería el escalón, ¿vale? Porque, ¿qué pasa con las zapatas escalonadas? Que cada uno de sus escalones tiene que llevar su propia parrilla, ¿vale? No es como la zapata simple, que lleva una parrilla sencilla, o como una zapata simple alta, que puede llevar parrilla superior también. No es como una zapata piramidal, que lleva parrilla simple o parrilla superior, más nada, ¿vale? Sino que la zapata escalonada tiene que llevar un emparrillado sobre cada uno de los escalones que vayas diseñando, para que esos escalones no queden sin armadura metálica dentro, ¿vale? No quede simplemente hormigón y eso puede agrietar. El hormigón tiene que estar consistente con su armadura metálica dentro. Entonces aquí tenéis emparrillado inferior, emparrillado superior y otro emparrillado superior más, ¿vale? Con esperas dobladas en la parte inferior, ¿vale? Podéis ver que el emparrillado superior está el emparrillado y bajan lo que viene siendo los hierros del emparrillado hasta por debajo del emparrillado inferior, que es donde los vas a atar, ¿vale? ¿Ok? Para que esté totalmente uniforme. Más cosas que tenemos que saber sobre las zapatas aisladas, ¿vale? Aquí podéis ver un terreno que está sin hormigonar, pero está la estructura metálica hecha. Podéis ver el emparrillado, ¿vale? Podéis ver las esperas. Esto es un pilar de 20 por 20, me da a mí que es un pilar de 20 por 20, porque es de los pilares más sencillos que hay, que llevan 4 esperas. Vamos, de esos vas a ver muy pocos. Más bien para un garaje o poco más. O para la vivienda de una planta o poco más verás, ¿vale? Porque solo tiene 4 esperas, ¿de acuerdo? Cuantas más esperas tenga el pilar,
más resistencia soporta, incluido el grosor de las esperas, ¿vale? Y el ancho del pilar y el ancho de su zapata. Todo influye, ¿vale? Según la edificación. Aquí podéis ver la viga de amarre, ¿vale? La viga de cimentación. ¿Veis cómo la viga de cimentación pasa por encima de la zapata simple, ¿vale? Y cogiendo lo que es las esperas del pilar. No sé si se puede valorar, ¿vale? Si no, hacemos un acercamiento para que lo podáis ver bien. Ahí lo podéis valorar, ¿verdad? La parrilla, las esperas y la viga de cimentación cogiendo el pilar por encima de la zapata. Bien, se pudo ver bien claro, ¿verdad? Bien, vamos allá. Y aquí lo mismo, ¿veis? La viga de cimentación, otra zapata con sus esperas de pilar, viga de cimentación, otra zapata. El arquitecto decidirá siempre si se meten zapatas en cruz, ¿vale? Las zapatas en cruz son cuando la viga de cimentación coge para aquí y coge para allá, y nos queda una cruz, ¿vale? ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Es correcto lo que yo veo aquí. Es correcto que tengamos la viga de cimentación y pase entre la viga de cimentación el tubo de, no sé, tío, de 160, el tubo de 160 de aguas fecales o de 125, aquí, es correcto. ¿Veis el tubo? Como pasa por dentro de la viga de cimentación. Y la viga de cimentación es poco más que, aquí veis el ancho, es tan ancho como el pilar, un poquito más, será de 30, con un tubo de 125 pasando por el medio de la viga. ¿Es correcto esto? No, esto no es correcto, y os explico por qué eso no es correcto. Cuando hablamos de una cimentación, hablamos del conjunto de varios elementos uniformes entre sí para crear una estructura firme. Si nosotros le metemos tubos de fontanería por el medio de las vigas de cimentación, estamos debilitando esa viga, porque una viga de 30 centímetros le estamos ocupando 12 centímetros y medio y nos va a quedar un hueco en el centro de la viga, dejando la viga más fina en la parte superior y la parte inferior. En el momento que haya algún terremoto, alguna oscilación o algo, la viga más débil es la que va a partir, en ese caso por la que pasa el tubo de fontanería. Esa viga acabará partiendo por el hueco de 12 centímetros y medio que queda ahí de aire a raíz del tubo, ¿vale? Entonces así no se debe de hacer. O se hace una viga más grande, el tubo no puede ocupar más del 30% de la viga, para que lo entendáis. Es en el peor de los casos. En el peor de los casos no puede ocupar más del 30%, lo que no puede ser es un tubo que esté ocupando el 50 o el 60% de la viga. Eso no puede ser, eso debilita la viga, eso no está bien, ¿vale? Que lo sepáis, eso que mira lo que encuentra uno por internet. Y ya no hablemos del sistema de Y que tiene aquí ya. Bien, ahí podéis ver otra foto, ¿vale? Aquí tenéis todo vigas, vigas, y ustedes diréis, coño, ¿y por qué no se ven esperas de pilares en esas vigas? Ahí no se ven esperas de pilares. Ahí se ven que las esperas que hay son para hacer muros de contención, muros de hormigón, ¿vale? Ahí tenemos todo lo que es la cimentación y las esperas que tú ves saliendo por ahí son esperas para hacer muros de cimentación, muros hormigonados, ¿vale? Muros de hormigón. Aquí veis las esperas, ¿vale? Aquí las veis también, todo por aquí. Ahí las veis también, por ahí también las veis, pero en cambio por aquí no. Eso tiene toda la pinta de que va a ser, pues, una edificación, ¿vale? Donde la parte subterránea, puede ser un centro comercial, no sé, puede ser cualquier cosa. Donde la parte subterránea o lo que es la nave en sí va a tener muros hormigonados. No van a ser tabiques de bloque ni nada, sino que van a hacer paredes hormigonadas. Y aquí se ve el espacio completo, donde no hay paredes, ¿vale? Que es como si hiciera así como un zigzag, y aquí ya se ve todas las esperas de las paredes, aquí se ven las esperas de las paredes, ¿vale? Vamos a la siguiente foto. Aquí podéis ver una cimentación hormigonada, podéis ver las esperas del pilar, como quedan por encima del hormigón, ¿vale? Para la hora de continuar. Os preguntaréis, ¿por qué se ve la parte superior de la viga de amarre? ¿Por qué se ve? Quiero que lo veáis bien de cerca,
¿vale? Aquí podéis ver, os lo voy a detallar, esta sería la zapata, ¿vale? Esta sería una zapata esquinera, ¿vale? Aquí, bueno, más bien una zapata medianera, ¿de acuerdo? Y aquí tienes las esperas del pilar. Aquí tienes una zapata simple, las esperas del pilar, y luego si os fijáis, aquí se ve el estribado de la viga de cimentación, igual que aquí, se ve el estribado de la viga de cimentación. Y os preguntaréis, ¿por qué motivo Cota puede repetir esta aplicación de ahorita? Sí, esta explicación de ahorita, sí, claro. A ver, déjame ver, ¿qué parte de la explicación exactamente, Freddy? ¿Qué parte de la explicación exactamente quieres saber? La que estoy haciendo ahora aquí, de que por qué motivo está la viga de cimentación sin hormigonar por completo, o la explicación anterior de los muros de contención. Porque si hablamos de la explicación anterior de los muros de contención, aquí podéis ver que las esperas de los muros no tienen una zapata visible, ¿vale? Se supone que las zapatas tienen que ser una zapata corrida, lo que habrá aquí, ¿vale? ¿Qué es una zapata corrida? Una zapata corrida viene siendo la parrilla, ¿vale? La parrilla de la anterior, esta, ¿verdad? Vale. Una zapata corrida viene siendo la parrilla de la zapata unida con la parrilla de la zapata de otro pilar, ¿vale? Viene siendo una parrilla unida entre dos pilares. Una zapata aislada son zapatas con su parrilla en diferentes sitios y están aisladas, están separadas y solo están unidas entre sí por la viga de cimentación. Y una zapata corrida es una zapata que une en sí todo lo que viene siendo las parrillas de los pilares. En este caso no hay pilares, en este caso está montado para muro de contención. Cuando está montado para muro de contención no se hace una zapata debajo, no, se hace una zapata corrida de un ancho considerable, un ancho 3 o 4 veces mayor que el ancho del muro, hacia ambos lados, ¿vale? Y la zapata corrida coge todo el largo del muro, el largo. Si son 10 metros de muro, son 10 metros de largo de parrilla de zapata, ¿vale? Llamamos zapata corrida porque coge todas las esperas, una tras otra, sea de pilares o sean todas las esperas del muro de contención, porque aquí va a ir una armadura metálica, que ya hablaremos de eso futuro, una armadura metálica para montar el muro de contención, encofrarlo y llenarlo, ¿vale? Pero lo que tenemos debajo de estas esperas es una zapata corrida, ¿de acuerdo? Y donde no hay esperas, simplemente son vigas de cimentación, sin zapata debajo. Esto de aquí debe de ser una viga de cimentación sin zapata debajo, esto también viga de cimentación, y esto de aquí una viga de cimentación con una zapata corrida debajo. Y aquí lo mismo, viga de cimentación con zapata corrida, y viga de cimentación con zapata corrida debajo, ¿vale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Tenemos alguna duda sobre esto? No, ¿verdad? Yo quería hablar de zapatas corridas, quería hablar mañana, ¿vale? Mañana quería meter el tema de las zapatas corridas y alguna información más, pero bueno, aprovechando que saqué esta foto aquí, y no es una foto de zapatas aisladas, y qué cagada, ¿no? Metí una foto ahí que no es de que zapatas aisladas, sino de zapatas corridas, pero bueno, ya sacamos aquí esa conclusión, ¿vale? ¿Alguna duda, Freddy, sobre esto? ¿Todo listo? ¿Cómo lo ves, Freddy? ¿Te quedó alguna duda sobre esto de aquí? ¿O todo listo? Bien, vamos allá. Aquí tenemos ahora una cimentación que ya está hormigonada, ¿vale? Podéis ver que los cuadrados más grandes son las zapatas y los más estrechos son las vigas de cimentación, ¿vale? Que os lo enseñé antes, pero en cambio, la parte alta, muchísimas gracias, Freddy, en cambio la parte alta de la viga de cimentación, ¿vale? La parte alta de la estructura metálica está sin hormigonar. Se ven los estribos y todo. ¿Por qué está sin hormigonar? Bueno, esto lo vamos a hablar mañana. Porque todos los centros todo lo que está vacío entre la cimentación, ¿vale? Entre las zapatas corridas, todo lo que está vacío, luego se rellena. Muchos lo rellenan de tepetate, que es lo suyo, ¿vale? Que el tepetate es bastante bueno para absorción. Otros lo rellenan de grava, ya al gusto del consumidor como lo quiera rellenar. Porque después encima va un emparrillado, ¿vale? Va un emparrillado montado encima y ese emparrillado, que ya hablaremos en esta semana de eso, ese emparrillado va metido
por dentro de la viga de cimentación. Hay que meterlo y amarrarlo a la parte superior de la viga de cimentación. Por ese motivo no hormigonan toda la viga de cimentación y dejan un cacho aproximadamente de 6-7 centímetros sin hormigonar para poder meter ese emparrillado por entre los hierros de la viga de cimentación y amarrar ese emparrillado ahí. Para que cuando ya se eche esa cimentación de hormigón por encima, ¿vale? Ya cubra lo que le falta por cubrir a las vigas de cimentación, ¿vale? Y también haga un terreno sólido de hormigón sobre el centro todo de las zapatas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por eso digo, ¿en qué estamos expuestos cuando tenemos humedades capilares? Por capilaridad, ¿en qué estamos expuestos? En cómo se rellena esto. Si esto lo rellenamos con cualquier tipo de tierra que sea absorbente al agua, posiblemente absorba el agua del terreno que se filtra por abajo y te lo lleve por las zapatas para arriba, creando humedades por capilaridad. Por ese motivo, aquí debemos de echarle un buen compactado por el centro, ¿vale? Un buen compactado de tepetate, ¿vale? Tepetate. Y si luego la última capa de arriba del compactado, la última capa de 10 centímetros de grava, para que eso no deje nunca, si el agua consigue traspasar el tepetate para arriba, la misma grava no va a dejar que el agua siga subiendo. Y eso va a evitar que tengamos humedades por capilaridad a futuro. A lo mismo la tela de huevo, ¿vale? La tela de huevo que se suele poner por aquí es lo mismo, se suelen poner aquí en el borde de todas las zapatas para evitar que las humedades por capilaridad vayan a subir por la estructura de hormigón hacia arriba, por las zapatas, ¿de acuerdo? O por las vigas de cimentación para arriba. Normalmente en el terreno, sería lo suyo, normalmente en el terreno, entre el terreno y la cimentación, pues sería bueno ponerle plástico, ¿sabes? Por ejemplo, debajo de la carpeta de hormigón, debajo de la carpeta que va donde van las vigas de cimentación y donde va la parrilla de la zapata, pues sería bueno ponerle plástico, porque el plástico nos aísla de las humedades. Si le ponemos plástico, las humedades no van a subir por el pie de la zapata para arriba, ¿vale? Si le ponemos plástico debajo de la carpeta de hormigón. Si no le ponemos plástico, es muy probable que las humedades puedan subir por la carpeta de hormigón, de ahí subir por la zapata para arriba y llegar a crear humedades por capilaridad. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es la estructura esta de hormigonada, lo que sería ya la cimentación hormigonada, ¿vale? Para luego ya rellenar el centro, poner todo lo que es la estructura metálica que va a llevar ahí, hormigonar y después ya poder seguir subiendo para arriba, ¿sabes? Encofrando pilares, poniendo castillos metálicos y subiendo, que eso ya serán las siguientes clases que ya iremos detallando en esto. Aquí podéis ver donde tenemos otro tipo de cimentación, ¿vale? Y lo mismo, pero en este caso el tubo no roba más del 30% de la viga, ¿vale? Fíjense, en este caso el tubo de fontanería, al atravesar la viga de cimentación, no está robando más del 30% de la viga, entonces la viga no está tan débil. Pero aún así todo esto no se debe de hacer. Aquí ya han metido 2 tubos, aquí ya metieron 2 ya. Fíjense cómo debilitan fíjense todos los huecos que tiene, fíjense, ¿vale? Esto pasa, esto es así en línea, en la parte superior es la de la mejor forma que los deben de hacer para pasar los tubos. Esto que hacen de reventar el centro aquí de la viga, reventar ahí el centro y estar reventando la viga por todos los lados, esto debilita la estructura. Esto está bien hecho, ¿veis que el tubo no está ocupando ni el 50% de la viga? Eso hay que tenerlo también siempre muy en cuenta, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta a la hora de hacer la fontanería entre las vigas de cimentación. Pero claro, como eso el cliente no lo ve y es rápido y no nos comemos la oreja de cómo diseñar la fontanería sin estar jodiendo las vigas de cimentación, ¿verdad? Y ahora os voy a enseñar, pues por último, para terminar la clase, os voy a enseñar la última foto que yo le llamo, pues, la joya de todas. Esta es la joya. Ahí va. Ay, no, esta aún no es. Vale, aquí vemos lo mismo. Aquí podéis ver que están las esperas de los pilares, debajo de las esperas
está lo que son las zapatas y aquí está el emparrillado. Aquí veis el tipo de emparrillado que lleva encima de todas las zapatas, ¿vale? Y metiéndose dentro de las vigas de cimentación, ¿vale? Por la parte superior, por eso no es hormigona. ¿Veis? El emparrillado todo, ¿lo veis? De cuadraditos, toda la parrilla. ¿Veis la parrilla cogiendo todo lo que es por encima de las zapatas y solo se ven las esperas de los pilares para arriba? Bueno, pues en los bordes va a entrar el hierro por dentro del hierro de la viga de cimentación por la parte superior, ¿vale? Para que pueda quedar amarrada toda esta estructura, pueda quedar amarrada a toda la viga de cimentación del perímetro, ¿vale? Ya explicaremos cómo se monta ese tipo de estructura metálica. Vale, de momento quedaros con la estructura metálica de la parrilla, ¿vale? De las parrillas y la teoría general de las vigas de cimentación y de los castillos de los pilares. Porque cuando hablemos de los pilares voy a explicar más minucioso los pilares, ¿vale? Cuando hablemos de las vigas de cimentación la voy a explicar más minucioso también. Y lo mismo cuando hablemos del emparrillado que va a ir cubriendo todas las zapatas y va a ir sujeto a la viga de cimentación toda perimetral, ¿vale? Por la parte alta, por eso nunca se hormigona toda la viga de cimentación. Y aquí tenemos la foto especial. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? Yo veo ahí una zapata aislada sin viga de cimentación. Aquí se ve que hicieron una vivienda en un terreno de vertisoles, ¿vale? Todos sabemos que son suelos expansivos. Pues aquí se ve que hicieron la zapata encima de un terreno expansivo que tiene mucha arcilla. Ese terreno se expandió y la zapata quedó en el aire. Y para colmo no le pusieron vigas de cimentación. Para colmo no le pusieron vigas de cimentación para agarrar la zapata por un lado y para agarrarla por el otro. Por si un caso así pasara, la zapata no se desprenda y haya problemas estructurales. Fíjense cómo está el muro agrietado. Fíjense, la zapata en el aire, el muro agrietado aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Por qué motivo? Porque este pilar con la zapata cayó por su propio peso y ha hecho que el forjado cediera de aquí, ¿vale? El forjado es el emparrillado ese que visteis, ese emparrillado que pasa por encima de todas las zapatas, ¿vale? Pero normalmente ese emparrillado va por encima de la viga de cimentación. Aquí no hay vigas de cimentación, ¿vale? Entonces cedió la zapata para abajo y agrietó toda la esquina del muro al caer el pilar para abajo. Esas son las consecuencias de hacer zapatas aisladas sin ponerle vigas de cimentación para agarrarlas entre sí. Porque si hubiera vigas de cimentación, el mismo peso de la vivienda sobre la punta de esta zapata lo hubiese aguantado las vigas de cimentación sin partir la esquina de la vivienda. Esa es una foto que os quería enseñar de representación. Bueno, mis queridos amigos, espero que os guste la clase de hoy. Mañana vamos a hablar un poquito de zapatas corridas, ¿vale? Hoy ya saqué un pequeño tema. Vamos a hablar de los pilares y vamos a hablar de la formación del emparrillado ese que antes de echar la cimentación para tener ya la base terminada de cimentación, ¿vale? Vamos a abrir lo que es